Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer un trabajo de investigación denominado La relación entre el canon minero y el crecimiento económico en los departamentos de Ancash, Cajamarca y Cusco durante el periodo 2007 al 2018. La que les habla es Almonacid Pauco Arribet. Bueno, como bien sabemos, según el ordenamiento jurídico, el canon minero es la participación efectiva y adecuada de las que gozan tanto los gobiernos regionales y locales del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros, ya sean metálicos o no metálicos. Como bien sabemos, el canon minero es el más importante de los 6 tipos de canon que hay en el Perú, ya sea del canon del petrolero, gasífero o energético. Eh, con respecto a nuestro problema principal, hemos decidido plantear de qué manera la ejecución de los recursos del canon minero se relaciona con el crecimiento económico en los departamentos de Ancash, Cajamarca y Cusco en el periodo 2007 a 2018. En los problemas específicos tendremos en cuenta cuál es la relación entre las transferencias del canon minero y el PBI de Ancash, Cajamarca y Cusco en el periodo 2007 a 2018. Otro de nuestros problemas específicos es cuál es la relación entre el gasto de capital por las municipalidades y el PBI de Ancash, Cajamarca y Cusco, igualmente en el mismo periodo. ¿Cuál es la relación entre la población con 2 o más necesidades básicas insatisfechas y el PBI de Ancash entre Cusco en el mismo periodo, 2007 hasta 2018? ¿Y cuál es la relación entre las municipalidades que registraron micro y pequeñas empresas con el PBI de Ancash, Cajamarca y Cusco durante el periodo 2007 hasta el 2018? Alcances. Mi nombre es Erison Valentín Sáenz y yo trataré el tema del alcance. Alcance espacial. El proyecto de investigación propuesto se centra principalmente en el departamento de Ancash, Cajamarca y Cusco. ¿Por qué hemos tomado estos departamentos? Porque ahí se encuentran principales mineras como Yanacocha, Antapacay y Antamina. En el alcance temporal En el alcance temporal, principalmente tratamos el tramo de 2007 a 2018 porque en ese año hay una crisis económica mundial. En el 2008 hay una crisis económica mundial que afecta a los precios de los metales. En el alcance temático planteamos y exigimos todo que esté sustentado en biografías confiables, diversos textos, teoría sobre el canon y crecimiento económico. En el alcance normativo agarramos la ley del canon minero, principalmente que está en la ley general publicada el 10 de julio por el gobierno de Perú, es la ley del canon minero. De ahí le hablaré de antecedentes. Antecedentes nacionales, el de Vargas, el 2015. En su estudio habla sobre el impacto y la distribución del canon minero en el Perú. Se impacta directamente o significativamente con el gasto de capital de cada región. Entre antecedentes tenemos del Castillo, el 2017, en que su trabajo nos habla del impacto económico y social del canon minero en la región de Cajamarca entre 2000 y 2014, en el cual evidencia que las familias urbanas de la sierra habían tenido unas mejoras a comparación de las familias de las zonas rurales. Vargas 2018. El Vargas 2018 nos habla principalmente de su trabajo de investigación que es Recursos del Canon Minero y Desarrollo Económico del Distrito de Moquegua, cuyo objetivo era encontrar una relación entre el canon minero y el desarrollo económico, donde se evidencia que la economía y la sociedad fue medida a través de indicadores como salud, educación, vivienda y servicios básicos, tomando una metodología a través de la prueba de estadístico R, concluyendo que el P es significativo, que sí existe una relación entre canon y desarrollo económico, con una confianza de 95%. Ya.
Bueno, mi nombre es Cristi Guamán Espinosa y hablaré desde lo que es la justificación. Bueno, el presente trabajo se enfocará en estudiar la relación entre el canon minero y el crecimiento económico de los tres diferentes departamentos, que sería Ancash, Cajamarca y Cusco durante el periodo 2007 al 2018, ya que debido a la intervención minera los pobladores se ven muy afectados principalmente en sus actividades económicas. Por esto se busca comprobar si se cumple o no con el objetivo del canon, ya que existen numerosos factores que pueden influir negativamente en el fin de este. Por ejemplo, la mala gestión, los errores en la ejecución, la corrupción, entre otros. Prosiguiendo con lo que serían los objetivos. Como objetivo general tendríamos identificar la relación entre el canon minero y el crecimiento económico de Ancash, Cajamarca y Cusco en los periodos 2007 al 2018. Y tendríamos 4 objetivos específicos. El primero sería analizar la ejecución de los recursos del canon minero y su impacto en el PBI de los 3 departamentos en el periodo 2007 al 2018. Como segundo objetivo sería evaluar el gasto de capital ejecutado por las municipalidades y el PBI de Ancash, Cajamarca y Cusco en el mismo periodo. Como tercer objetivo sería determinar la relación entre la población con 2 o más necesidades básicas insatisfechas y el PBI de los 3 departamentos en el mismo periodo. Por último, sería relacionar a las municipalidades que registraron micro y pequeñas empresas con el PBI de los 3 departamentos en el mismo periodo. Como hipótesis general, tendríamos que la ejecución de estos recursos del canon minero y el crecimiento económico en Ancash, Cajamarca y Cusco tienen una relación significativa. En los 4 hipótesis específicos sería el primero, que la ejecución de los recursos del canon minero influye en el PBI de estos 3 departamentos. El segundo sería el gasto de capital por las municipalidades que se influye en el PBI de Ancash, Cajamarca y Cusco. Como tercero sería la población con 2 o más necesidades básicas insatisfechas influye en el PBI de Ancash, Cajamarca y Cusco. Y por último sería las municipalidades que registraron micro y pequeñas empresas que influyen en el PBI de estos 3 departamentos. Ahora, como variable dependiente tendríamos lo que es el PBI de Ancash, Cajamarca y Cusco, y como variables independientes serían las transferencias de canon minero, la población con 2 o más necesidades básicas insatisfechas, y el tercero sería las municipalidades que registraron micro y pequeñas empresas. Bueno, profesor, mi nombre es Adolfo Valdivia y yo les voy a hablar acerca del marco teórico y conceptual. Bueno, para comenzar el marco teórico vamos a empezar hablando del canon minero. Según Beatriz Boza en su libro Canon Minero, Caja Chica o Palanca para el Desarrollo, ella afirma que desde el punto de vista de los beneficiarios, gobiernos locales y regionales, el canon es un derecho constitucional que les permite participar de un porcentaje de los ingresos y rentas captadas por el Estado por la explotación de recursos en su jurisdicción. Desde el punto de vista del Estado, el canon es una forma de distribuir los ingresos que el fisco capta de quienes explotan los recursos naturales. Es decir, no se trata de un impuesto o pago adicional. Técnicamente es un ingreso derivado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es un porcentaje que el Poder Ejecutivo separa y transfiere a las regiones de aquello que recibe por los tributos que afectan a la explotación de los recursos naturales en determinadas zonas. Para el caso del canon,
El reglamento vigente establece que este equivale al 50% de la renta de tercera categoría, que dada su naturaleza, que no quiere decir que las transferencias de canon minero no son montos fijos, sino que varían porque están directamente relacionadas al impuesto de la renta pagado por las empresas mineras. Ahora vamos a hablar un poco acerca del uso de los recursos del canon. Según la Corporación Financiera Internacional, las reglas para el uso de los recursos están señaladas en la Ley del Canon Minero y su reglamento. Sin embargo, estas disposiciones han sido modificadas desde el año 2006 a través de disposiciones de la Ley Anual de Presupuesto y del Sector Público. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de teorías de crecimiento económico. Según Félix Jiménez en su libro Crecimiento Económico, Enfoques y Modelos, la teoría del crecimiento económico es la rama de la economía que se centra en el análisis de la evolución del producto potencial de las economías en el largo plazo. Ahora, de este concepto, ¿qué podemos entender? Podemos entender que es necesario distinguir el crecimiento económico de las fluctuaciones económicas. La evolución del PBI puede separarse en dos partes, la tendencia y el producto potencial, y las fluctuaciones alrededor de la tendencia. El producto potencial es el producto tendencial o de largo plazo de una economía. Por eso decimos que también que es el monto promedio de bienes y servicios producidos en la economía durante un largo periodo de tiempo. Para Joan Robinson, en su libro Teoría del Crecimiento Económico, el crecimiento económico puede ser detonado por el progreso técnico, la mayor investigación y el incremento de la calidad de educación, la competitividad de la economía, los salarios que si se alteran pueden generar inflación, el financiamiento de la inversión y la competitividad económica. Esta autora parte de que la inversión es independiente del ahorro y retoma también el supuesto keynesiano del animal spirit, atribuyéndole potencial para expandir el conocimiento científico y su transmutación en progreso técnico, al tiempo que genera optimismo en la clase empresarial y estimula la inversión, al crearse nuevas empresas y emprenderse nuevos negocios. En base a esto, deducimos que el crecimiento económico supone una trayectoria histórica que no precisamente es armoniosa y en equilibrio, pues la acumulación de capital se despliega en condiciones de desequilibrio, incertidumbre y contradicción. Para explicar por qué y cómo los recursos del canon minero deben retribuir a los pobladores de dichas regiones, como consecuencia de la producción minera, voy a hablar acerca de las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Según Parkin, se denomina externalidad al costo-beneficio que surge de la producción y recae sobre una persona distinta del productor, o al costo-beneficio que surge del consumo y que recae sobre una persona distinta del consumidor. ¿Qué nos quiere decir esto? Una externalidad puede surgir ya sea de la producción o del consumo, y puede consistir en una externalidad negativa, cuando se impone un costo externo, o una externalidad positiva, que no quiere decir que se proporcione un beneficio externo. Por lo tanto, existen 4 tipos de externalidades. Externalidades negativas de producción, externalidades positivas de producción, externalidades negativas de consumo y externalidades positivas de consumo. Para el trabajo vamos a tomar las externalidades negativas de producción. Ahora, ¿qué son las externalidades negativas de producción? Son también denominadas costos externos de la producción, y son aquellas disparidades entre los costes privados y sociales de la producción, generados por costos sociales indirectos. Es decir, aquellos efectos negativos de un proceso productivo sobre otros productores vecinos ajenos a dicho proceso, pero que reciben efectos negativos. En base a esto, tenemos costos privados y costos sociales. Michael Parkin, en su libro Fundamentos de Economía, nos dice que un costo privado de producción es el que recae sobre el producto de un bien o servicio. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio. De esto podemos afirmar que el costo marginal privado es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre el productor de dicho bien o servicio. En ese sentido, un costo externo es un costo de producir un bien o servicio que no recae sobre el productor del mismo, sino sobre alguien más. Un costo marginal externo es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre otras personas distintas del productor. Finalmente, el costo marginal social es el costo marginal en el que incurre la sociedad entera, es decir, tanto el productor como todas aquellas personas sobre las que recae el costo. Y esto es la suma del costo marginal privado y el costo marginal externo. Estos costos se presentan en unidades monetarias, pero siempre debemos recordar que todo costo es un costo de oportunidad. Es decir,
algo que sacrificamos para poder obtener otra cosa. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Tamara Yauri. Les voy a hablar sobre la metodología. Bueno, nosotros tomamos un modelo econométrico para poder explicar nuestra postura. Para ello, tomamos como variable dependiente al PBI per cápita tanto de Ancash como Cajamarca como Cusco, el cual está siendo explicado por un intersecto que es beta 0, la variable x1, que son las transferencias por canon minero, la variable x2, que son los gastos de capital ejecutados por las municipalidades, la variable x3, que es la población con 2 o más necesidades básicas insatisfechas, que esta es una variable social que hemos colocado dentro del modelo, que es un indicador de pobreza. La variable x4, que son las municipalidades que registraron micros y pequeñas empresas, y la variable de error. En la siguiente diapositiva, vamos a hablar nosotros, hemos incluido lo que son datos de panel, que bueno, los datos de panel es una mezcla de datos de series de tiempo. En este caso hemos tomado la serie de tiempo desde el 2007 hasta el 2018. Y los datos de corte, junto con los datos de corte transversal, que serían para lo que sería Cajamarca, Ancash y Cusco. Para ello nosotros, para regresionar nuestros datos de panel, estamos utilizando el test de Hausman, que es el que nos va a permitir elegir un método por el cual vamos a poder regresionar. Este test de Hausman nos va a decir cuál es el método más adecuado para poder aplicar, si es el de efectos fijos o el método de efectos variables o aleatorios. En la siguiente esto sigue una regla de decisión. El test de Hausman tiene como hipótesis nula que el método de efectos aleatorios es el método más adecuado, y su hipótesis alternativa es que el método más adecuado es el de efectos fijos. Vamos a tomar, podemos tomar al H cuadrado, pero como nosotros tenemos más rápido para poder identificarla con la probabilidad, si esta probabilidad es menor al 5%, entonces se va a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis alternativa, que sería que el método de efectos fijos sería el más adecuado. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los resultados. Al realizar nuestro test de Hausman, nos salió que el mejor método para poder utilizar es el método de efectos fijos, en el cual la probabilidad, como se aprecia en la diapositiva, de todas nuestras variables salieron significativas de manera individual, y a excepción del intersecto, que no salió significativo. También tenemos la variable f, el estadístico f, que nos da una probabilidad menor al 5%, es decir, que todas nuestras variables son significativas en su conjunto. Y tenemos un R cuadrado ajustado del 94% de bondad y ajuste. Es decir, que nuestras variables explicativas, valga la redundancia, están explicando el modelo en un 94%. Y para esto también tenemos en la parte de la estimación, acá tenemos nuestra ecuación, en el cual podemos ver que al momento de hacer la interpretación, podemos ver de que las transferencias afectan positivamente al PBI per cápita, y cuando estas aumentan en 1%, el PBI per cápita aumenta en 0.0003385 en adelante, ¿no? Si se mantienen constantes las demás variables. De la misma manera, los gastos de capital también afectan positivamente al PBI per cápita,
y cuando estos aumentan en 1%, el PBI per cápita aumenta en 0.00251. De la misma manera, para la población con 2 o más necesidades básicas insatisfechas, que estas se están afectando, pero negativamente al PBI per cápita. Es decir, que cuando estas aumentan en 1%, entonces el PBI per cápita disminuye en 824.18 por 4 y si se mantienen constantes las demás variables. Y las municipalidades que registraron micro y pequeñas empresas también afectan positivamente al PBI per cápita, y cuando estos aumentan en 1%, el PBI per cápita aumenta en 171.65%. Es decir, la variable pobreza está afectando de una manera muy significativa al modelo, ya que cuando esta aumenta en 1%, pues el PBI per cápita disminuye en 824. Es decir, esta variable tiene mucha incidencia dentro del modelo, al igual que la variable de micro y pequeñas empresas que se han registrado en las municipalidades. También, cuando estas aumentan en 1%, el PBI per cápita va a aumentar en 171.65. Es decir, que también tiene una gran incidencia dentro del modelo. Es aquí que las transferencias de canon minero deberían utilizarse para poder aplicarse de una manera más efectiva en temas de cubrir necesidades de las personas y en temas de poder cambiar la ley y poder hacer de que estas transferencias de canon minero también puedan servir para motivar el emprendimiento y se puedan formar micro y pequeños empresarios en estas zonas del país. En la siguiente diapositiva, vamos a hablar de la discusión. En la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la discusión. Bueno, pues el fin de este trabajo es poder verificar la relación que hay entre las transferencias de canon minero y el crecimiento económico que hay en Ancash, Cajamarca y Cusco para el 2017 al 2018. Y asegurarnos de que esta distribución del canon minero sea eficiente y ver cómo es que está afectando a estas variables que estamos estudiando. Para esto, los resultados de nuestra investigación, pues sí, nos arrojaron que si bien el canon minero sí afecta positivamente al PBI, al PBI per cápita de los pobladores, no es de gran incidencia, es decir, estas transferencias no tienen un gran impacto en la economía de estos pobladores. Entonces, esto se debe al mal uso que se le está dando al canon. Como se está llevando a cabo la distribución, no tiene gran impacto en la población. Entonces, el aporte de este trabajo es poder fomentar a la micro y pequeña empresa a que el canon destine un fondo, que pueda haber otro tipo de... que pueda haber cambios en la ley del canon que no solo permitan que haya inversión en infraestructura, sino que también permita que una parte del canon sea para la parte del fomento de la micro y pequeña empresa, que es lo que genera empleo, ya que la micro y pequeña empresa generan empleo al 70% en el país, son las que generan el 70% del empleo en el país. Entonces, creando más empresa, más pobladores van a ver aumentos en sus ingresos per cápita. Y otro aporte de nuestra investigación es que las variables sociales son muy importantes, como el tema de la pobreza, ya que nosotros hemos incluido esta variable mínimamente, ¿no? Que es el acceso, estamos hablando acceso a servicios básicos, ni siquiera estamos hablando de cosas que van más allá. Entonces, si ni siquiera puedes cubrir el acceso a servicios básicos con estas transferencias del canon, no entiendo de qué estamos hablando, porque si bien se les está afectando con externalidades negativas a las personas, a estos pobladores,
esta distribución del canon debe cubrirles por lo menos sus necesidades básicas. Pero vemos que esta inversión en infraestructura que se está haciendo tiene una falta de carácter técnico, o sea, los gastos de capital, que son gastos de inversión que las municipalidades realizan, no tienen un gran impacto en la población. Entonces, lo que se busca es de que pueda el Estado pueda tener más capacidad en un tema de regulación, en un tema de supervisión, que pueda cumplir con su labor de supervisar, que pueda hacerse una buena inversión, que sea sostenible en el futuro y que sea de impacto en la población, porque es lo que se busca con el canon. Poder retribuirle a las personas esta afectación que se les está haciendo con la actividad minera. Y para pasar a la siguiente diapositiva, que es para terminar ya las conclusiones y recomendaciones. La actividad minera es una actividad extractiva, que no es un recurso, que en realidad es un recurso no renovable y por lo tanto va a tender al agotamiento. Entonces debemos aprovechar al máximo el beneficio que vamos a obtener de esta y no debemos malinvertirlo ni tampoco dejarlo pasar por alto, porque estos recursos ya no van a volver. Entonces, ahí viene el papel del Estado, como con su rol supervisor y con su rol gestor, para poder asegurar estas inversiones. Para esto, se debe cambiar el tema de la regulación de la ley del canon para poder permitir que haya inversión, que se pueda hacer un programa en donde se pueda dar la creación de la micro y pequeña empresa, el fomento de la creación de la micro y pequeña empresa. Y entonces asegurar de esta manera que se cumpla el fin del canon, ¿no? Que es recompensar a los pobladores por las externalidades negativas generadas por la actividad minera. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor.